Razón de la oración. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Me gustaría que fuera conmigo y leyéramos juntos esta palabra. En un momento más lo vamos a leer. Tenga lista la escritura y si ya lo tenemos proyectando no hay ningún problema. Pero me gustaría que estuviéramos meditando en esta escritura. Hermanos, cuando nosotros creemos que Dios nos escucha y que va a responder afirmativamente a nuestras oraciones, porque lo deseamos con todo nuestro corazón, estamos confundiendo a Dios con el concepto del universo. Cuando nosotros creemos que Dios nos escucha porque deseamos algo con todo nuestro corazón, no estamos creyendo en el Dios de la Biblia. Estamos orando equivocadamente al concepto del universo. Dios no te escucha a ti porque pida las cosas con todo tu corazón. Necesitamos entender, y espero en el Señor, que en esta tarde podamos abrir nuestros ojos y que el Espíritu Santo toque tu corazón y nos permita a cada uno de nosotros ser sensibles y poder comprender quién es Dios. Cuando nosotros creemos en esta sustancia sin forma, cuando nosotros creemos en este ente que está gobernando en todo el universo, pero que no tiene inteligencia, vamos a vivir frustrados toda la vida. Y si tuviéramos éxito, vamos a creernos más que otros. Cuando nosotros adoramos al Dios de la Biblia, tenemos que ir a la palabra de Dios y entender quién es Él. Cuando nosotros creemos que basta desear las cosas con todo nuestro corazón, estamos confundiendo a Dios con el universo. El universo, según el concepto metafísico que hay, es una sustancia sin forma y sin inteligencia. Es una masa sin forma en la cual podemos plasmar todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos. Y cuando nosotros plasmamos en esta sustancia sin forma y sin inteligencia lo que deseamos, lo que pensamos, lo que soñamos, y luego declaramos lo que queremos, decretamos lo que anhelamos y manifestamos lo que ha de ser, entonces esta masa sin forma está obligada a darnos todo lo que el corazón pecaminoso anhela. Pero este no es Dios. Yo declaré, yo decreté y yo manifiesto que llega la bendición. Y le puedes agregar, yo manifiesto y decreto en el nombre de Jesús que esto va a pasar, pero no va a pasar nada. Porque Dios no se mueve por los caprichos de nuestro corazón. Es que yo lo deseé con todo mi corazón, pastor, ¿por qué Dios no lo hizo? Porque Dios no trabaja movido por los deseos de tu corazón. ¿Alguien está aquí esta noche? Pero hoy el concepto acerca de Dios tiene que ver con un concepto que ha nacido del humanismo y del pensamiento del hombre, pero no de la Biblia. Y escuchas en cualquier programa, en cualquier canción, en cualquier serie que mires, es que hablan de Dios y le piden a Dios. Y empezamos a caer nosotros en una serie de prácticas y aconsejamos muchas veces con buena intención, es que pídele a Dios, pero pídele a Dios con todo tu corazón. Porque si no le pides con todo tu corazón, Dios no te va a escuchar. Y sería bueno ir a la Biblia y poder buscar en dónde dice eso. ¿Alguien está aquí esta noche? O sea, ¿en dónde dice la Biblia que si tú le pides a Dios con todo tu corazón? ¿En dónde dice la Biblia? Piensa, desea, declara, decreta y manifiesta, y todo lo que tengas te será dado. En ninguna parte. Santiago capítulo 4 del versículo 1 al 3 nos pega un golpe en el orgullo y nos dice que ese Dios
al que creemos nosotros que podemos plasmarle nuestros deseos y que está obligado a cumplir nuestros deseos, no es el Dios de la Biblia. Este concepto místico de este universo se promulgó a partir de 1800, cuando un hombre llamado Wallace escribe un libro que les decía hace algunos domingos, La ciencia de hacerse rico. Ahora, y cuando uno piensa en Wallace, en este autor, realmente es triste, hermanos, porque Wallace era un pastor metodista. Vivía en Inglaterra y era un hombre que estaba enseñando la palabra de Dios y mostrando a la gente el camino de cómo llegar a Dios. La tristeza es que Wallace, él escribe en su biografía y él empieza a decir dentro del libro por qué dejó el camino. Y yo le decía a mi esposa, oye, ¿cuán peligroso es esto? Wallace era un pastor metodista, predicador de la palabra. Estaba teniendo una iglesia que estaba rebosando, los pecadores estaban llegando, los hombres estaban siendo tocados por la palabra de Dios y empezaban a vivir una vida transformada por el poder del evangelio. Pero dice Wallace, lo que más lastimaba mi corazón era que cada Navidad yo salía a comprar el mandado y toda la gente estaba viendo en los escaparates lo que les iba a comprar a sus hijos, lo que les iban a regalar. Y en mi casa, dice Wallace, no había ni siquiera nada para comer. Y yo le decía a mi esposa, qué grande va a ser el juicio. Porque Wallace, cuando se alejó del Señor y empezó a enseñar todas estas cosas del misticismo, definitivamente un día va a ser enjuiciado. Pero también esa congregación que descuidó a Wallace y no estaba al pendiente de sus necesidades, también un día le va a dar cuentas a Dios. Dios, hermanos, le va a pedir cuentas a cada pastor por el alimento espiritual que está dando. Pero también estoy seguro que Dios nos va a pedir cuentas como congregación del alimento físico que aquellos que están sirviendo al Señor están teniendo. En un corazón envenenado por el enemigo y en una hora donde el pensamiento fue en esa debilidad, Wallace empieza a desarrollar 7 principios acerca de cómo hacerse rico. Se volvió millonario, sus hijos vivieron en opulencia todo el tiempo, dejó una herencia millonaria, pero sin Dios. Y el ejemplo de este hombre nos puede poner a temblar o a pensar, ¿qué es lo que mueve nuestro corazón? Y es fácil juzgar a alguien y decir, mira, está dejando todo materialista. Sin embargo, el enemigo es tan astuto que este libro, La ciencia de hacerse rico, se ha vendido por millones porque llega al corazón de la gente en donde puede vender a un Dios que no demanda nada y que yo puedo dominar y controlar como yo quiera. Y que cuando no hace lo que yo le pido y lo que yo le digo y lo que yo le exijo, me decepciono de él y lo abandono. Este concepto místico y nuevo del universo no es tan nuevo. Lo creían los egipcios, ahora se le llama el secreto, y mucha gente cristiana que ama al Señor, pero no conoce al Señor, están clamando y orando, no a Dios, sino al universo. ¿Alguien está aquí esta noche? Y según los místicos, esta masa sin forma y sin sustancia, esta masa inerte en el cosmos, no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando tú pidas algo, sea bueno o sea malo, te lo va a dar. Entonces no es el Dios de la Biblia. Santiago 4, del versículo 1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Mi oración no puede ser guiada por mi corazón, porque es en el corazón
donde están todos los conflictos, los adulterios, los asesinatos, las mentiras, las guerras. Eso es lo que dice el Señor Jesús. El profeta Jeremías dice: porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y tu corazón no es menos perverso que el del corazón que está enseguida. Todo corazón es una productividad o una fábrica en donde siempre habrá tentaciones, luchas, problemas, pecados que están en este conflicto con nosotros. ¿Qué tan fuerte es la naturaleza pecaminosa y esto que está dentro de nuestro corazón? Que aunque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y aunque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, y aunque el Señor Jesús ya nos tiene preparada una morada en el cielo, todavía seguimos luchando contra esta naturaleza. ¿Crees que la puedes vencer con tu fuerza de voluntad? No. Santiago nos recuerda y nos dice: todas las guerras y los conflictos entre ustedes, entre tu vida, con tu pareja, con tu familia, con tus vecinos, los conflictos que te están rodeando tienen que ver con una raíz que está bien impregnada en tu ser, y ese es las pasiones que están luchando dentro de ti mismo. Desean algo y no lo consiguen. ¿Y qué haces? Matas y sientes envidia y no puedes obtener lo que quieres. Esta es una vida frustrante. Esta es una vida tan llena de frustración que va llevando a un carácter donde no se refleja Cristo. Y luego dice: no pueden obtener lo que quieren, aunque tengas envidia, aunque mates, aunque desees. Riñen, se hacen la guerra. Y luego Santiago termina este versículo diciendo esto tan sencillo: y no tienen por una cosa, porque no piden. O sea, Santiago nos está diciendo: en lugar de estar riñendo, sintiendo envidia, peleando, matando en la mente, haciendo juicio, haciendo guerra, haciendo todo, pide. Porque me gusta pensar que yo lo decreté, que yo lo atraje, que yo lo manifesté. Y Santiago dice: en el reino de los cielos no tiene más el que es mejor, sino el que más pide. Pero yo tengo mucho tiempo pidiendo. Ok, dice Santiago, volvamos al corazón. Y cuando piden, no reciben nada, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O sea, no pides bien. Al final de cuentas estás pidiendo solamente para recibir y satisfacer tus propias pasiones. Piden con malas intenciones. Entonces, esta masa inerte que dicen los místicos puede darte sin pensar lo bueno o lo malo que tú desees, pero el Dios de la Biblia está sentado en su trono y están los querubines y serafines diciendo: santo, santo, santo. Es decir, no complacerá ningún deseo perverso y ninguna mala intención que venga de nuestro corazón. No tiene que ver con lo que tú deseas, sino con la actitud que hay en tu corazón. Y Santiago dice: si hay malas intenciones y es para satisfacer tus propias pasiones, entonces Dios dice no. Santiago nos muestra lo que Dios decide darnos y nos muestra también lo que nos negará y por qué lo hará. Señor, ¿por qué lo estás negando? Evalúa tu corazón. Señor, ¿por qué no me ha llegado todavía la respuesta? Evalúa tu corazón. Hermano, Dios es sabio. ¿Y habrá algo que le pudiéramos esconder a Dios? Tú puedes engañar a todas las personas.
Tú puedes engañar a medio mundo y dar una imagen de perfección, de integridad, de honestidad, pero aquel que pesa los corazones es el que está evaluando tu vida, y la oración es tan sagrada y tan santa que Dios no escucha cuando hay malas intenciones, y cuando escucha tampoco está obligado a decir sí a todas nuestras oraciones. Él es Dios, nosotros los siervos. Él es el rey y nosotros los súbditos. Entonces, ¿a quién escucha Dios? Vaya conmigo a Juan capítulo 9, versículo 31. Por lo que está diciendo Santiago es: Dios no escucha cuando hay malas intenciones y cuando quiero satisfacer mis pasiones pecaminosas. Santiago nos recuerda lo que Dios no va a hacer, pero ahora Juan capítulo 9, versículo 31 responde esta pregunta: ¿a quién escucha Dios? Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. ¿Por qué hay tanta depresión en mi vida, hermano? ¿Por qué siento que Dios no me escucha? Y es muy interesante cuando alguien llega y te empieza a cuestionar y a preguntar: tengo tanto tiempo pidiendo. Y cuando tú preguntas: ¿estás haciendo la voluntad de Dios?, se ofenden. ¿Por qué se ofenden? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Dios no escucha a los pecadores. Llega alguien que no es cristiano con un problema y nosotros le decimos: ora, Dios es tan bueno, Él te va a escuchar, pero ora con fe y con todo tu corazón, y entonces Dios va a responder. No lo estás conduciendo a Dios. ¿Sabes a dónde lo estás conduciendo? Al concepto místico del universo. La única oración que Dios escucha de un pecador es cuando él dice: Padre, reconozco que he pecado y necesito humillarme delante de ti. Limpia mi corazón y reconozco que Cristo es suficiente para limpiarme y quiero comprometerme a obedecerte. Esa es la única oración que Dios escucha de un pecador. Otra no la recibe. Pero abaratamos tanto el evangelio y presentamos a un Dios que, más que el Rey de Reyes y Señor de Señores, se parece a un viejito con un bastón y lleno de bondad y así como un bomboncito, y decimos: ay, tatita Dios, Él es Dios. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es uno que está sentado en el trono, que debería de darnos miedo al dirigirnos a Él y llenarnos de temor y reverencia, porque como hemos leído, Jesús fue escuchado cuando estaba en la tierra, fue escuchado por esta actitud: se acercaba al Padre con un temor reverente. Pero ¿cómo oramos nosotros? Estamos acostados en la cama y: ay, Señor, ahí te encargo. No, gracias. Y luego nos levantamos y decimos: si yo oro todos los días. ¿Seguro? Si llegara una autoridad de la tierra y tocara la puerta de tu casa, yo te aseguro que no le ibas a decir: ay, pásale. Te ibas a levantar, ibas a poner tu mejor ropa, ibas a poner tu mejor cara, ibas a estar preparado y preparada para recibir, porque merece alguien la honra, porque está llegando a tu casa. ¿El Señor escucha mis oraciones cuando estoy en cama? Definitivamente que sí. Cuando estoy postrado por enfermedad, también. Pero Él también está viendo la actitud de mi corazón. Y Dios merece toda nuestra reverencia. Dios no escucha a los pecadores. A veces pensamos que si le decimos a la gente: Dios no te va a escuchar, se van a ofender. Amados hermanos,
Hay bendiciones que son exclusivas para los hijos y para las hijas de Dios. Y una de ellas es la oración. Escuche bien esto. Si en esta tarde podemos comprender cuál fue el costo de la oración, vamos a dejar de decirle a la gente que se está deleitando en el alcohol, en las drogas, en el pecado, en el adulterio y en la fornicación. Vamos a dejar de decirles: Dios te escucha. Escucha. Tú y yo no batallamos para orar. Hacemos lo más fácil. Llegamos al lugar secreto y el Padre ya está ahí. La mesa ya está servida. No hay nada que nos interrumpa. Porque alguien ya pagó el precio para que tú, simple mortal, hablaras con el Rey del universo, el que gobierna por sobre todas las cosas. Y no fue un costo barato, y no fue algo frágil, y no fue algo fácil. La oración costó un precio muy alto: la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y cada vez que oras, puedes estar delante del Padre, no por tus acciones, sino porque la sangre de Cristo ha limpiado tu corazón y ha quitado el pecado, que era la barrera que estorbaba para que tú te comunicaras con Dios. Es que mi hijo es muy bueno. Es que mi nuera, mis padres son un pan de Dios. ¿Tienen a Cristo en su corazón? ¿Han reconocido su pecado y se han arrepentido de su maldad? Eso nomás les falta todo. Conforme empiezas a profundizar en el conocimiento de Dios, te das cuenta que las cosas que Dios ha establecido como los medios de gracia para sus hijos son exclusivos para sus hijos. Entonces, en lugar de decirle a nuestra familia y a nuestros amigos que no son cristianos: ora, Dios te va a escuchar, tenemos que decirle: si quieres que Dios te escuche, necesitas reconocer que con tus fuerzas y tus méritos no puedes llegar al Padre, pero hay uno que ya murió por ti, y si te rindes a Él, puedes hablar con Dios todas las veces que quieras y Él te va a escuchar. No tiene que ver con la afiliación a una iglesia, no tiene que ver con tener un conocimiento de doctrina, no tiene que ver con una profundidad teológica, tiene que ver con la confianza puesta en el sacrificio perfecto de aquel que es perfecto, el Hijo de Dios. No rebajes la oración. Y tú vas a decidir si ya estás en Cristo. Dios escucha a quienes hacen su voluntad. Wow. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Con este versículo se suaviza lo que estamos viendo, ¿no? Escucha lo que dice Juan: recibimos todo lo que pedimos por una razón. Ya estás en Cristo, ya te rendiste a Él, estás viviendo para Él. Recibimos todo lo que pedimos porque servimos en la iglesia, porque predicamos, porque cantamos, porque hacemos muchas actividades. No hay nada que haga que el Padre se deleite en nosotros, solamente una palabra: obediencia. Recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. A veces el cielo, hermanos, parece de bronce. Y estamos clamando, estamos orando, estamos pidiendo. Y en lugar de ser humildes y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué hay en mi corazón que no te agrada?
Nos molestamos y es más fácil decir, es que Dios no me quiere escuchar, es que Dios tiene hijos predilectos, es que Dios chipilea a unos y a otros no, es que Dios, y todo esto es un pensamiento de la carne, no un pensamiento de Dios. Porque mi naturaleza nunca me va a llevar a reconocer que he fallado. Cada uno de nosotros nos vemos en el espejo y decimos que somos los mejores que hay en el lugar donde estamos. Solamente mis ideas son buenas, solamente mis conceptos son buenos, solamente lo que yo hago está bien, solamente lo que yo digo está bien. Y si no hacen lo que yo digo, me voy a frustrar, me voy a enojar, me voy a molestar porque quiero. Y es una forma de esconder toda la inseguridad, el temor y la pecaminosidad que está en mi corazón. Entre más grande es el ego, más situaciones que tratar tiene el Espíritu Santo en nuestro corazón. Juan dice, sí, Dios responde a nuestra oración porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. La pregunta es, ¿estamos viviendo como a Dios le agrada? ¿Estamos haciendo lo que Él demanda en sus mandamientos? Si el Señor es nuestro pastor, nada nos falta, dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Y como hemos estado viendo, hermanos, las promesas de Dios son esos tesoros que están por alcanzar y que están accesibles a todos los hijos de Dios. Pero los pasos a seguir son los mandamientos de Dios. Los mandamientos son esas huellas que Él nos ha dejado. Y yo creo que todos hemos escuchado esa poesía de que el Señor prometió estar conmigo y caminamos en la playa y Él me agarró en sus brazos y de un día en el camino me di cuenta y le dije, Señor, solamente hay un par de huellas, tú me dejaste. Y el Señor me dijo, no, hijo mío, es que te llevaba en mis brazos y las huellas que viste son las mías. Y está bonito esto como algo emocional. Ay, así me llevaba el Señor. Bueno, no dice la Biblia eso. Nos gusta imaginarnos. Pero más que nada, lo que dice el Salmo 23 es que el Señor es nuestro pastor, es nuestro guía, y donde Él ya ha caminado, ha dejado huellas marcadas para que nosotros vayamos caminando por donde Él ya pisó. ¿Sí me explico? Es diferente. El Señor no me va a decir, te voy a agarrar en los brazos del pasto verde y te voy a traer volando y te voy a poner en mi casa para que disfrutes el banquete. El Salmo 23 nos dice que Él nos hace caminar por los pastos verdes, por las aguas de reposo, por el valle de sombra de muerte, por donde hay peligros para que lleguemos. Es activar, es caminar, es accionar, es pisar las huellas que Él nos ha dejado. No puedes alcanzar las promesas de Dios sin caminar sobre los pasos que Él ya ha marcado. Tú puedes definir tu camino y tú puedes administrar las cosas como tú quieras y inventar nuevos caminos, pero nunca alcanzarás la presencia de Dios ni la bendición de Dios. Juan dice, Dios desea darnos todo lo que pedimos, pero solamente cuando nosotros obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. ¿Cómo estás viviendo? Esto es a lo que nos va llevando la oración. Y esto es lo que hace la oración, golpear nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro concepto de que somos buenos y los mejores. Eso déjaselo al universo y puede ser como te dé la gana y decretar lo que tú quieras. Pero mi obligación no es venir a decirte, es que estás muy bien, qué bueno, qué bonito cantas, Dios te va a escuchar. Mi responsabilidad es, porque un día Dios me va a pedir cuentas de esto, es recordarte que Dios desea responder tus oraciones. Pero esto será cuando tú obedezcas sus mandamientos y hagas todo lo que a Él le agrada.
Y el mismo escritor, primera de Juan, capítulo 1, Juan dice: hermanos, hijitos, les escribo todo esto para que no pequen. Y viene de nuevo otro privilegio que tenemos los hijos de Dios. Pero si alguno de ustedes, como hijos de Dios, ha pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonarnos si hacemos una cosa. Si lo pedimos con todo nuestro corazón, si cantamos con más ganas, si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Esto deshace este orgullo. Es que, hermano, yo me veo y no tengo pecados que confesar. Aquel que se cree que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Somos, hermanos, susceptibles, mentes frágiles y débiles, expuestos durante toda nuestra vida en medios y redes, en cosas que nos están perjudicando. Y tenemos que cuidar nuestro corazón. Y me encanta como decía el salmista: Señor, líbrame de todos los pecados, aun aquellos que me son ocultos, aquellos que yo no me percato. Y si hay algo en mi vida que está mal y no te agrada, perdóname. ¿Se da cuenta de esta oración llena de humildad? Pero a veces somos como el fariseo, ¿no? Aquí vengo, Señor. Te doy gracias porque no soy como los demás pecadores. Yo no soy como los demás hombres. Señor, te doy gracias. Yo no robo, yo no miento, yo no adultero, yo no hago. Imagínate creerle a alguien que no roba, no miente y no hace eso, hermanos. No puedes creer. O le crees al hombre o le crees a Cristo. Y Cristo dice: debajo del cielo no hay ni uno solo bueno. Todos son pecadores. Pero encumbramos, idealizamos, idolatramos, porque no hemos dejado que el corazón de Cristo quebrante nuestro corazón. Yo no robo, y todo esto que dice el fariseo. Y está el publicano ahí, el que cobra impuestos, que le dijeron que no podía entrar al templo, pero se atrevió a entrar a orar. Y ahí humillado se golpeaba el pecho y decía: Padre, ten compasión de mí, porque soy un pecador. ¿Sabes a quién justificó Dios? Al publicano, al que dijo: yo necesito la misericordia y la compasión de Dios todos los días. Todos los días. ¿Cómo nos acercamos a Dios? La oración que Jesús nos muestra en Mateo capítulo 6 nos dice cómo debemos orar. ¿Alguien está aquí esta noche? La oración que Cristo nos enseña nos dice cómo debe ser la oración. Mateo capítulo 6, versículo 10. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Y escuche muy bien lo que le voy a decir. La oración no es una estrategia para que se haga nuestra voluntad. La oración es una herramienta de la gracia que Dios da a sus hijos para que podamos hacer su voluntad. Y esto cambia todas las cosas. Si decreto, declaro, manifiesto, quiero que se haga mi voluntad. Pero cuando reconozco el señorío de Cristo y me humillo ante Él, la oración ya no va a ser tienes que hacer esto, sino la oración va a ser ¿qué quieres que yo haga? Es diferente. Porque la satisfacción del ser humano solamente se encuentra en hacer la voluntad de Dios y no en cumplir nuestra voluntad.
Cuando Dios nos pide que hagamos su voluntad, no es porque Él sea egoísta y no quiere que disfrutemos la vida. Es porque Él desea que disfrutemos la vida sin dañar nuestro cuerpo, sin perjudicar al que está a nuestro lado y sin ofender la santidad de Dios. Y se puede disfrutar de la vida de esa manera. Solamente necesitamos conocer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es la voluntad de una iglesia muchas veces. Muchas veces lo que vivimos es la voluntad de una iglesia o los caprichos de un pastor o los gustos de un pastor. No hagas esto, no compres esto, no te vistas así, no vayas a tal lugar, no puedes ir. Cuando se acercan los jóvenes y algunas veces me preguntan, pastor, ¿qué es pecado? Depende de quien te lo diga. Y depende a qué iglesia vayas. Porque nosotros crecimos en una iglesia donde lo que no podía comprar el pastor, eso era pecado. Ya después de que lo podía comprar, entonces ya no era pecado. Es pecado la televisión. Y cuando el Señor lo bendijo y pudo comprar una televisión, hermano, qué bonitos programas salen en la televisión, gloria a Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios no es restringirte de disfrutar de las bendiciones que Él mismo te da. Pero la forma en la que Dios ha diseñado nuestra vida por medio de sus mandamientos te permiten disfrutar de todo lo que hay en esta tierra sin que perjudiques tu cuerpo, sin que dañes a tu prójimo y sin que ofendas la santidad de Dios. Eso está en la Biblia. La voluntad de Dios te permite así. El problema es que mucha gente conoce las reglas de una iglesia, pero no conoce la voluntad de Dios. Es curioso cuando alguien dice, ¿y te deja tu pastor? Y cuando yo voy a una iglesia que alguien dice así, y me dijeron si el pastor me dejaba, pues si el pastor no es tu dueño, no te controla, te debe de llevar a la palabra. La pregunta no es si el pastor me permite, la pregunta debe ser, ¿la Biblia lo aprueba? ¿Ofende a Dios? ¿Lastima a otro? Eso cambia todo. Porque creemos que una iglesia es un lugar donde hay un hombre que controla las acciones de las demás personas, cuando eso no es la labor pastoral. La labor pastoral es guiar y conducir por medio de la palabra al pastor de pastores, al que es perfecto. ¿Qué se prohíbe en tu iglesia? Bueno, sería buena pregunta para cada uno de ustedes. Hermanos, la palabra de Dios nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Pero la oración no es una estrategia para que se haga nuestra voluntad, sino una herramienta de la gracia de Dios para que se haga su voluntad. Esto cambia todo. Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesucristo dice, y cuando oren empiecen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y el versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y cómo? Así como se hace en el cielo, que así se haga aquí en la tierra. Esta es la oración. La oración no es, quiero esto. La oración es, ¿tú qué quieres, Señor? A veces creemos, hermanos, que una vida llena de oración será una vida libre de problemas, será una vida libre de conflictos y será una vida libre de necesidades. Pero conforme vamos viendo en la palabra de Dios, todos los hombres y las mujeres que tenían una vida admirable de oración, tenían problemas, tenían necesidades, tenían tentaciones. Hay circunstancias tan difíciles en nuestra vida por las cuales vamos a atravesar, estamos atravesando o hemos atravesado. Y cuando oramos, es cuando sentimos el confort de Dios y es cuando entendemos, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero que se haga tu voluntad. Dime qué hablar, dime qué hacer, dime qué decir. Necesitamos orar. Necesitamos orar, porque al estar en el lugar secreto,
nos impregnamos del reino para que cuando salgamos a lo público cumplamos la voluntad de Dios. Cada vez que oras, hueles más al cielo. Cada vez que oras, te pareces más al Rey. Cada vez que entras en tu cámara de oración, ahí está el Padre esperándote, empiezas a impregnarte del reino de Dios. Transmites vida. Das a conocerlo a Él. ¿Por qué a veces pareciera que somos una persona sin vida, aunque tenemos a Cristo? Porque la vida de Cristo se va impregnando en tu vida entre más tiempo pasas en oración. Sin oración no puedes impregnarte del reino. Y sin estar impregnado del reino, no puedes hacer la voluntad de Dios. Y vivimos con conceptos tan equivocados acerca de lo que es la voluntad de Dios. Con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con lo que alguien nos dijo. Es que yo soñé, hermano, que esto era la voluntad de Dios. Es que yo pienso que esto es la voluntad de Dios. Y pensamos que la voluntad de Dios es tan subjetiva que nunca la vamos a poder cumplir. Sin embargo, no es así. Si estamos orando para que se cumpla la voluntad de Dios y se establezca el reino de Dios, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios y cómo vamos a comprobar que el reino se está estableciendo? Porque a veces creemos que la voluntad de Dios es nuestra voluntad. Señor, esta persona que cometió injusticia conmigo, Señor, que se le truenen las llantas y que se le prenda el carro y que pierda todo, Señor. Esa es tu voluntad, pero no es la voluntad de Dios. Es que, hermano, Dios no ha establecido su voluntad. Es que no es tu voluntad la que Dios va a establecer. Necesitamos conocer la voluntad de Dios y su reino. Y la voluntad de Dios y el reino de Dios no es subjetivo. Lo puedes encontrar ya escrito en su palabra. Hay gente que ora, pero no lee la Biblia. No puedes orar correctamente sin estar leyendo la Biblia. Al orar o al leer la Biblia, oraremos correctamente. Y ese es el secreto en donde se basa la respuesta de Dios a la oración de cada uno de sus hijos. Quiero que se establezca tu reino y quiero que se haga tu voluntad. ¿Cuál es el éxito de la oración entonces? ¿Conseguir lo que nosotros pedimos? El éxito de la oración es tener la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. La oración no es una herramienta para que se haga nuestra voluntad. La oración es una provisión de la gracia de Dios para que podamos hacer su voluntad. Los salmos nos enseñan este modelo de oración. Vayan conmigo al Salmo 1, por favor. Si no lo sabía usted, los salmos son el libro de la oración de la Biblia. 150 oraciones. Bueno, corrijo. 148 oraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Todos los salmos son oraciones, con la excepción del Salmo 1 y el Salmo 2. Pero del Salmo 3 al Salmo 150, todas son oraciones. Y si a veces no sabes qué orar, abre la Biblia y vete a un salmo. Pero es que ahorita estoy bien indignado o indignada. Ahí en los salmos vas a encontrar oraciones de gente indignada. Es que ahorita estoy muy triste. Vete a los salmos y vas a encontrar la oración de personas llenos de tristeza. Es que ahorita quiero venganza. Vete a los salmos. Y ahí en los salmos vas a encontrar oraciones de gente que quiere venganza. Es que estoy agradecido. Vete a los salmos y vas a encontrar oraciones de un corazón agradecido.
Es que quiero ver el poder de Dios. Vete a los salmos y vas a encontrar oraciones que claman pidiendo el poder de Dios. Ora a los salmos. No trates de aprenderte de la oración del que está a tu lado. Ora a los salmos. Vete a los salmos. Pero el Salmo 1 nos regala el modelo de la oración de Cristo. En Mateo 6, del 9 al 10, lo que estamos leyendo. El Salmo 1, hermanos, no es una oración. El Salmo 1 es la llave para que tengamos fruto en la oración. Y el Salmo 2 nos reafirma que para obtener algo de Dios lo tenemos que pedir. ¿Alguien está aquí esta noche? Pero es que, hermano, yo soy de los predilectos de Dios. Yo no tengo que orar para que Él me dé las cosas. Estás muy engañado. No, es que yo sé educar a mis hijos y no necesito orar. Estás muy engañado. Es que yo tengo un método para administrar mi tiempo y mis finanzas. No necesito orar. Estás muy engañado. El Salmo 2 es el primer salmo mesiánico, donde el Señor está diciéndole a Cristo que Él es el Hijo y que es gobernante y que todos los reinos se postrarán ante Él y que todas las naciones le pertenecen. Pero el versículo 4, el mismo Padre le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Por qué Jesús oraba tanto? Si es el Hijo, pues si el Hijo tiene que pedir, nosotros también. ¿A alguno le falta sabiduría? Pídasela a Dios. Todo es pedir. Vamos al Salmo 1, por favor. El primer versículo dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Los mejores consejeros en la oración no son nuestros sueños, no son nuestros anhelos o nuestros caprichos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Si va conmigo a la palabra de Dios ahí. Cuando oro, ¿por qué oro? ¿Quién es quien me está aconsejando en la oración? Los mejores consejeros en la oración no son nuestros sueños, no son nuestros anhelos, no son nuestros caprichos. Estamos hablando de la razón de orar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo. Ahora, no está hablando del planeta Tierra. Está hablando de este sistema que está en contra de todo lo que Dios ha establecido. Cuando la Biblia habla del mundo, habla de este sistema que está en contra de lo que Dios pide de nosotros. Nada de lo que hay en el mundo. Y Juan es tan claro para escribir que nos dice cuáles son las cosas a las que se refiere el mundo: los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Eso es el pensamiento del mundo. Deseo algo, pero que nace de mi naturaleza pecaminosa, y Dios no me lo va a dar. Está molesto contigo. No te va a dar nada que venga de un deseo pecaminoso. No te lo puede dar, porque Él es santo. Los deseos de los ojos, los deseos que vienen de mi carne, que es lo mismo que está diciendo Santiago capítulo 4, porque pedimos por nuestra naturaleza pecaminosa. Y luego dice, la codicia de los ojos.
Hermano, Dios es tan bueno que muchas veces nos libra. ¿Eso que me estás pidiendo es una necesidad? ¿O solamente es tu codicia que está gritando? Con que tengamos que comer y que vestir, dice la palabra de Dios, estemos ¿qué? Contentos con ello. Pero a veces lo que nosotros pedimos no nace de una necesidad. Es más que nada fruto de la codicia, porque queremos tener lo que otros tienen. Y cuando no tenemos lo que estamos codiciando, ardemos de envidia, matamos, nos enfadamos y nos frustramos. Entonces, la oración tiene que ver con esta actitud de decirle al Señor: Señor, ¿lo que te estoy pidiendo es correcto? ¿Lo que te estoy pidiendo está de acuerdo con tu voluntad? ¿O de dónde viene? De mi corazón. Esto es más extenso, pero solamente quiero decirle esto. Codicia y ambición no es lo mismo. Y una vida llena de contentamiento no es una vida llena de conformismo y mediocridad. Y una vida con codicia no es igual a una vida que ambiciona cosas mejores. ¿Dónde está la diferencia en tu vida? Tienes que ir en oración y decirle al Espíritu Santo que examine tu corazón. ¿Cuál es la motivación de tu vida? Señor, anhelo esto, pero tú conoces mejor mi corazón que yo. Que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Pero estamos a veces como aquel muchacho que estaba orando por una novia y decía: Señor, me gusta esta joven, pero que se haga tu voluntad, pero que sea esta. No es la voluntad de Dios. Por cierto, jóvenes que están solteros, oren a Dios por una pareja que los ame. Y los que no están tan jóvenes también. Alguien que les ame y que amen. Pero no te creas cuando alguien venga y te diga: el Señor me dijo que tú eras mi pareja. Esa es la peor mentira que hay. Y que entre los cristianos a veces se la creen. Tan sencillo como decirle: si esta pareja es de dos, ¿por qué te lo dijo a ti nomás y no me lo dijo a mí también? Esto es así de sencillo. Es que anoche recibí una revelación y un profeta me dijo que tú llenas las características de entrada es un cobarde, y si no tiene los pantalones para decir: me gusta, si quiero conocerte más, no te conviene. Y aunque no digan amén, así es. En una relación tiene que haber una decisión, una determinación. Es que mi tía soñó que tú eras la pareja mía. Pues dile a tu tía que no se dé tantos frijoles en la noche, que coma algo más ligero. No puede ser esto así. Hay cuestiones que son tan tuyas entre Dios y tú, que Dios no va a mandar ni mandaderos ni mensajeros para decirte lo que tienes que decidir. Pídele sabiduría a Dios. La codicia de los ojos. Y luego dice Juan: y la arrogancia de la vida. Entonces ese es un filtro que Juan nos está regalando. Eso que estás pidiendo viene de un deseo pecaminoso. Eso que estás pidiendo es una necesidad o solamente es la codicia de tu corazón. Eso que estás pidiendo, si lo recibes, ¿va a llenar de arrogancia tu corazón o te va a mantener humilde? Esa es la voluntad de Dios. Que disfrutes, pero no movido por la carne, ni por la codicia, ni por la vanagloria. Tus mejores consejeros en la oración no son tus caprichos. Entonces, ¿quiénes son nuestros mejores consejeros? Anote bien esto. Los mejores consejeros en la oración son las promesas y los mandamientos de Dios. Salmo 1, versículo 2.
Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Los mejores consejeros cuando entras a orar siempre van a ser las promesas y los mandamientos de Dios. Si tú no estás conociendo las promesas y los mandamientos de Dios, siempre vas a tener oraciones frustradas y cansadas. Sin conocimiento de la Biblia, no puedes orar correctamente. Cuando le decimos al Señor, venga tu reino, le estamos diciendo, extiende tu señorío en cada parte de mi ser, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis deseos y en mis compromisos. Tú gobierna sobre todas las cosas. Ya no son mis caprichos, ya no son mis deseos, ya no es la codicia, ahora es tu voluntad, lo que tú quieres, lo que tú demandas y lo que tú anhelas. Extiende tu señorío. Me rindo a tu voluntad y voy a obedecer todo lo que tú me has dejado escrito. Timothy Keller escribe en su libro La Oración lo siguiente: mientras no lleguemos a decir, hágase tu voluntad, desde el fondo de nuestro corazón, nunca tendremos paz. Mientras no lleguemos a decir, hágase tu voluntad, desde el fondo de nuestro corazón, nunca tendremos paz. Porque nos sentiremos obligados a tratar de controlar a las personas. Es que, hermano, yo no soy feliz porque este hombre no cambia. Es que, hermano, yo no soy feliz porque esta mujer no cambia. Es que, hermano, yo no soy feliz porque mis hijos no cambian. Es que, hermano, yo no soy feliz porque mis padres no cambian. Cuando alguien quiere controlar a medio mundo, es la evidencia que no se está dejando controlar por Dios. Y aunque no digan amén, así es. Es fácil detectar cuando alguien no ora. No tiene paz con ella o con él, y no tiene paz con la gente que le rodea. La maravilla es que tú tienes la opción de descansar en el Señor y llenar tu corazón de paz. Y esa clave es, hágase tu voluntad. No tendremos paz mientras no oramos, dice Timothy Keller, porque nos sentimos obligados a controlar nuestro ambiente, porque nos sentimos obligados a hacer las cosas de la manera en la que nosotros creemos que deberían ser hechas, en lugar de preguntarle al Señor cómo se deben hacer. La oración es un compromiso, pero no con tus sueños, ni con tus anhelos, ni con tus caprichos. La oración es un compromiso con el Rey, con el Señor, con el Hacedor de todas las cosas, con sus mandamientos y con sus promesas. No somos llamados a controlar. Somos llamados a confiar y a obedecer. La oración nos muestra todo lo que Dios desea. Y esto que Dios desea nos va a conocer a través de la Biblia. No fuera de la Biblia. El salmista, volvemos al Salmo 1. El salmista dice, ¿cómo será este hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche? Será como un árbol plantado junto a un río que siempre está corriendo, del cual su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Es una vida fructífera, es una vida que da vida a otros, es una vida que sirve de protección para otros, es una vida que da sombra al cansado, es una vida que cobija al huérfano, es una vida que ayuda al necesitado, es una vida que está bebiendo constantemente del agua viva. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¡hey! El que venga y beba de mí, de él correrán ríos de agua viva. Pero no puedes beber del Señor en tus pensamientos, sino en la palabra de Él.
La oración nos muestra lo que Dios desea hacer a través de la Biblia. Y la oración cambia las circunstancias en la medida en la que nos está transformando a nosotros. La razón de la oración es que Dios desea transformarnos a su imagen, no cumplir todos nuestros anhelos. Pero llega un punto en nuestra vida en el cual descansamos en Dios y nos deleitamos tanto en Él, que la voluntad de Él se vuelve nuestra voluntad y pedimos lo que queremos y el Señor suple lo que realmente necesitamos. La oración del Padre Nuestro empieza con estas dos expresiones: venga tu reino y que se haga tu voluntad. Y Cristo dice, así deben empezar todas tus oraciones. Voy a platicar con Dios, no para que haga mi voluntad, sino para preguntarle cuál es su voluntad y que su reino se establezca. Y después de eso, el Señor Jesús nos habla de 3 necesidades que todos tenemos. Pero eso lo veremos el próximo domingo. Amén. Oramos. Amado Señor, en esta hora estamos delante de ti. Señor, necesitamos que tú obres en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que toques nuestro corazón y que podamos, Señor, doblegarnos delante de ti. Señor, ministra nuestra vida diariamente y que podamos verte a ti. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu cuidado y por tu ternura. Ayúdanos, Señor. Las 3 cosas que todos necesitamos, hermanos, y que encontramos en la oración, y que vamos a ver el próximo domingo, si el Señor nos permite y nos da vida, es lo que Cristo dice a partir del versículo 11 de Mateo 6. Las 3 necesidades son pan, perdón y fuerza para vencer la tentación. Y todo esto lo tenemos en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, en Cristo Jesús.